Hoy cerramos etapa en YouTube. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre secuelas Disney, el número 24. Y ya por fin el último, que la verdad ya iba siendo hora de acabar con esto. Muy a diferencia de lo que yo pensaba cuando empecé a ver esta secuela, y que quede claro para todos los que os pilla de nuevo por aquí, estamos hablando de secuelas de clásicos Disney animados de manera tradicional, las cuales la mayoría fueron lanzadas en VHS y DVD, y de las cuales pienso que muchas de ellas nunca deberían de haber sido producidas, y más viendo el desempeño tan nefasto que tuvieron muchas de ellas. Pero sí que hay algunas que otras que sí os recomiendo que le echéis un vistazo si aún no las habéis visto. Así que en este vídeo vamos a ver un ranking de lo mejor y lo peor dentro de estas secuelas. Y por cierto, he conseguido hacerte llegar hasta aquí, pues eso ya es un logro. Si aún no estás suscrito a mi canal, tan fácil como darle al botoncito de suscribirse. Dale like, comenta y comparte. Pero de lo que sí estoy seguro es que las películas que han quedado en segunda y primera posición como las mejores secuelas os van a gustar a la mayoría de vosotros. Empezamos. Bueno, a ver, ¿en qué me he basado yo para decidir si estas películas son dignas sucesoras de sus películas originales o no? Pues fácil y sencillo. Por un lado me baso en la historia, si es interesante, entretenida y si guarda cierta coherencia con la historia original. Y por otro lado tenemos dibujo y animación, que por lo general son dos aspectos que suelen ir de la mano. Y por otro lado tenemos la banda sonora, que no la suelo tener en cuenta porque la mayoría de ellas suelen replicar el mismo sistema. Nuevas canciones que por lo general suelen incorporar las canciones más destacadas de la película principal. Y una vez explicado esto, vamos a ver primero el top 5 de las peores secuelas, las más horribles, las que hubiesen hecho llorar al mismísimo Walt Disney. Que por cierto, hay una película cuyas dos secuelas, una está en el top 5 de las peores y la otra está en el top 5 de las mejores. ¿Cuál será? A por ello. En la posición número 5 de las peores secuelas tenemos a Todd y Toby 2, El perro y el sabueso. Es que en cuanto a dibujo y animación me resulta una película bastante plana, y en ese aspecto no es una película que destaque, pero la traca, lo que me hizo meterla entre las peores es su historia. Y es que siendo una intercuela yo aún no me trago cómo fueron capaces de meter dentro de tanto drama entre Todd y Toby esta historia de Todd metiéndose en un grupo de perros que cantan. Tenemos también a uno de los personajes que es Amos, que en la película original era un personaje siempre enfadado y malhumorado, y en esta ocasión lo llegan a pintar como un personaje bonachón que a veces roza el ridículo. Y es que es una película que no te compro. Next, en la cuarta posición de lo peor, La Cenicienta 2, que en cuanto a dibujo y animación, bueno, no es de lo peor, tampoco es de lo mejor. Regulera. Pero es que ¿qué necesidad había de hacerle esto a la Cenicienta? 3 historias contadas por el hada madrina y los ratones, que si hay que organizar el primer baile en el castillo, que si el hada madrina convierta a Jack en un humano para poder ayudar a la Cenicienta a organizar una fiesta en el pueblo. Y bueno, ya la última, que yo después de lo malamente que me han tratado voy a hacerle de Celestina a la fea de mi hermana. Por ahí no. Además fue una película que tuve que ver a trozos porque es que me quedaba dormido, literal. Tampoco te la compro. Así que vamos a ver quién se ha quedado ahora con el bronce de lo peor. Así que en tercera posición tenemos a Tarzán y Jane. Y esto es un claro ejemplo de cómo mancillar la imagen de la empresa y horrorizar al público sin que se te mueva ni un pelo. Animación horrible. Y las 3 historias que te cuentan son infumables. Y es que estas 3 historias eran los 3 primeros capítulos de lo que iba a ser la segunda temporada de la serie animada de Tarzán. Si Disney la canceló y apartó el proyecto, por algo sería. Es que no tiene sentido que si ya de por sí la calidad de estos 3 episodios eran malas para una serie, decida juntarlas, hacer una pseudo película y sacarla al mercado. Pues un despropósito. Pero esperad que la que le sigue ahora sigue su misma estela. En segunda posición y plata por aberración es para El mundo mágico de Bella. Mismo ejemplo que el anterior, aunque al menos con Tarzán salvaron la serie. Pero es que aquí ni eso. Animación y dibujo a la altura del trabajo de un niño de primaria. Y unas historias sin pie ni cabeza, de la que no tengo más nada que decir. Si en su momento le dediqué poco tiempo, menos se lo voy a dedicar ahora. Y atentos que ahora toca el oro a lo peor de lo peor. Una película que habré mencionado un montón de veces como ejemplo de algo que jamás de los jamases tendría que haber existido. Muy por encima de las dos anteriores y ahora explicaré el porqué. El primer puesto como la peor secuela jamás producida es para El jorobado de Notre Dame 2 y El secreto de la campana. Y muchos diréis, hombre, las hay peores. No. Escogieron para hacer una secuela la que es para mí una de las mejores películas de animación de Walt Disney. Una película con una animación sublime, una banda sonora espectacular, una historia con muchos claroscuros y decidieron hacer esta puta mierda.
Animación y dibujo horrible. Hay momentos en los que dices tú, es que hasta un anime tiene más dibujos por segundo que esta película. La historia. Por un lado, la cutre fiesta del amor. Por otro lado, el secreto de esa campana que ni mención se le hace en la primera película. No sería tan importante. El malo malísimo, cutre a más no poder. Y el hecho de tener que forzar a que Quasimodo sí o sí tenga que tener novia. Que incluso llegó gente a comentarme de que, ay, esta película es muy bonita porque al final Quasimodo encuentra el amor. ¿Pero qué estáis hablando? ¿Y las canciones? Ahí estaré, te ayudaré. De hecho, esta fue la segunda secuela que yo vi el año pasado y fue la que me hizo decidir hacer estos vídeos sobre las secuelas de Disney. Es de las pocas películas que yo he visto sin pestañear porque es que yo no me creía lo que estaba viendo. Pero que si no estáis de acuerdo con esto, yo lo puedo entender. Porque es que a mí me tira mucho también el amor incondicional que tengo hacia la película original. Pero cuidadito con lo que decís. Pero bueno, una vez sacada la basura, vamos a por lo que interesa de verdad. Porque durante todo este tiempo también he descubierto secuelas que sí que merecen la pena de verdad. Así que empezamos con el top 5 a las mejores secuelas de Disney. Y en quinta posición he colocado a La Bella y la Bestia, Una Navidad Encantada. Al principio del vídeo os dije que había una peli con dos secuelas. Una entre las peores y otra que tenemos aquí, entre las mejores. Esta fue la única secuela que yo tuve de pequeño y es verdad que tengo que decir que me tira un poco la nostalgia. Pero en esta ocasión no hablamos de una secuela, sino de una intercuela. Y aunque la historia está bastante bien, ya dije en su día que a mí esta historia de las navidades no me cuadraba para nada dentro de la historia original, porque en La Bella y la Bestia ni se menciona la Navidad ni dio tiempo a que todo esto ocurriera. Al igual que Flautín y Forte, que son indispensables en esta película, tampoco se le hace mención ninguna en la película original. Pero cierto es que esta película tiene un dibujo y una animación que está por encima de la media de esta secuela. Y la historia es bastante entretenida, sigue sin cuadrarme, pero la verdad es que pues te hace pasar un buen rato. Así que si no la habéis visto, tenéis que verla. Así que para mí, una de las mejores. ¡Seguimos! En el cuarto puesto tenemos a Bambi 2, El Príncipe del Bosque. Una película que me sorprendió bastante y obviamente para bien. Una intercuela que para mí no comienza de la mejor manera, puesto que la historia empiezan a contarla desde el fatídico momento en que la madre de Bambi es asesinada. Tanto la animación como el dibujo son excelentes, cuidadísima en todos los detalles, con unos fondos y unos escenarios que para ser una secuela para mí es espectacular. Y una historia que me sorprendió porque yo esperaba algo similar a lo que ocurrió con Todd y Toby 2, porque en ese caso pasamos de una historia dramática a otra historia demasiado infantilizada que a veces pues roza el ridículo. Y en esta ocasión vemos un desarrollo, un aprendizaje, el crecimiento de Bambi que ayuda bastante a reforzar el contenido de la historia de la película original. Otra película preciosa. Vamos a ver quién se ha llevado el bronce en este ranking. En el puesto número 3 tenemos a Hakuna Matata, una secuela que me sorprendió porque cuando la vi yo tenía puesta cero expectativas y me sorprendió sobre todo por la manera que tienen de contarte la historia, porque la verdad que lo hacen de una manera bastante original. Dibujo y animación muy bueno, está incluso por encima de la primera secuela del Rey León, El Tesoro de Simba, historia que ya conocíamos pero que te la cuentan desde una perspectiva diferente. En este caso te la cuentan Timón y Pumba, que te cuentan cómo se conocieron y cómo fueron testigos de toda la historia que ocurre en la película original del Rey León. Dinámica, entretenida, visualmente muy bonita. El Rey León, chavales. Vamos a por la plata. En segunda posición, llevándose la plata, tenemos a Lilo y Stitch 2, El efecto del defecto. Que justo hablamos de esta secuela en el último vídeo y fue otra de esas pelis que me sorprendió, porque ya con la historia guarda bastante coherencia con la película original. Animación y dibujo bastante cerca de parecerse muy mucho a la película original. Y es que ver a Lilo y Stitch en la continuación de esta historia, la verdad es que se hace bastante fácil, entretenido y agradable, porque no parece que estés viendo una película de bajo presupuesto. Se mantiene la estética, la ambientación. Otra película que si no habéis visto es bastante recomendable. Y ahora sí que sí, el primer puesto con el oro se lo ha llevado, pues la primera posición se la llevan Los Rescatadores en Cangurolandia, la que fue la primera secuela animada de Disney, la primera y casi última también en ser estrenada en cines, por donde pasó la pobre sin pena ni gloria. Y digo casi la última porque posteriormente todas las secuelas se llegaron a estrenar en VHS y DVD, a excepción de dos títulos más, que fueron El regreso al país de nunca jamás, secuela de Peter Pan y El libro de la selva 2. Ya de por sí la película original a mí siempre me ha encantado, aunque en esta película se replica un poquito bastante lo que es la historia original, cambiando los escenarios, pero aún así tiene muchas cosas destacables. Para empezar, porque aquí en España fue la última película que se dobló con el castellano neutro que se hacía en México, que es ese doblaje que posteriormente se distribuía
a todos los países hispanohablantes. Fue también la primera película en tener un tratamiento de color totalmente digital, y muchas de sus animaciones también están hechas con este método. Digamos que fue en ese aspecto una película pionera, lo que la hacen que en dibujo y animación sea una película excelente. Vamos, la calidad de un clásico de Disney. Ah, y que esta por supuesto entra dentro del canon. Y una calidad cinematográfica pues que por supuesto ninguna de las otras secuelas tiene. Así que para mí es la mejor secuela animada de manera tradicional que tiene Disney en su haber. Así que chicos, al final así es como ha quedado el ranking de las secuelas Disney. Aunque tengo que hacer una mención especial a una película. Sí señores, La Cenicienta 3. Que como ya dije en su día, la verdad que esta película tiene una calidad superior a lo que fue la segunda parte de La Cenicienta. Siempre dije que esa segunda parte se la podrían haber ahorrado y que podrían haber hecho directamente esta. Tiene un guión bastante original, el que hubiese pasado sí, y que si es una película que no habéis visto, pues yo sí que os recomiendo que le echéis un ojo, porque es que os va a sorprender. Y dicho esto, ¿cuál es mi conclusión? Pues que después de casi un año revisando todas estas secuelas, donde yo solo esperaba encontrar subproductos de mala calidad, o al menos esa era la idea que he tenido sobre estas películas durante muchos años, cosa que en realidad también se confirmó cuando vi las dos primeras secuelas, que fueron Pocahontas 2 y El Jorobado de Notre Dame 2, que es que vaya tela. Pero entre tanto despropósito sí que me sorprendió encontrar material con una calidad superior. Puedo decir que al menos un 30% de estas producciones se salvaría de una quema en la hoguera, aunque habría una cantidad mínima que ni la hoguera las querría. Luego hay una mayoría que simplemente pues están, que simplemente serían idóneas pues para pasar el rato o para ponértelas de fondo pues para echarte una siesta. Así que este vídeo lo voy a finalizar diciendo: me despido de este bloque sobre secuelas Disney, de esas pelis que no tendrían que haber existido nunca, aunque hay algunas que podemos dar gracias de que existan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.